¿qué es lo que nos tiene que alertar para que nosotros saber que podemos padecer posiblemente un glaucoma? El problema de esta enfermedad es precisamente es que no hay nada que nos pueda alertar. Entonces la única forma de diagnosticarla de forma precoz, evitando las complicaciones que lleva el no de hacer un diagnóstico a tiempo, que es la pérdida de visión de forma progresiva. El paciente va perdiendo el campo visual hasta que se queda en una visión de encañón de escopeta y finalmente pierde la visión. Entonces, para evitar esto, llegar a estos estadios tan avanzados, la única forma es hacer unos controles periódicos. El glaucoma sabemos que es más frecuente a partir de los 40 años, por lo tanto, a partir de esa edad sería recomendable hacer un control anual para descartar la posibilidad de esta enfermedad, y mucho más todos aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de glaucoma, porque tiene un componente genético y se sabe que es más frecuente en aquellos pacientes que tienen familiares con afectos de esta enfermedad. ¿Esas revisiones en qué consiste? ¿Ese diagnóstico precoz que podríamos hacer, en qué consiste? Sí, para establecer un diagnóstico de glaucoma necesitamos hacer 3 pruebas, una básicamente, luego se pueden hacer más pruebas complementarias para en caso de duda, pero la primera prueba es tomar la tensión ocular. Normalmente el glaucoma cursa con una tensión ocular elevada, aunque hay unos tipos de glaucoma en los que la tensión puede ser normal, pero en general partiríamos de una tensión ocular elevada. Tenemos que visualizar el nervio óptico para ver que existe un daño a ese nivel, que existe una excavación, un hundimiento del nervio óptico a nivel de la parte posterior del ojo, y finalmente hacer un campo visual. La consecuencia final, el estadio final del glaucoma es la pérdida total de la visión, es la ceguera. Está entre la segunda y tercera causa de ceguera a nivel del mundo desarrollado, o sea que es una enfermedad que desgraciadamente es relativamente frecuente y que si no se diagnostica y se trata a tiempo puede acabar provocando la ceguera, y como suele ser bilateral, aunque asimétrica, pero es bilateral, los pacientes acaban perdiendo la visión. Y no solo el hecho de acabar perdiendo la visión, sino que en estadios previos, pues el hecho de tener una limitación en el campo visual pues hace que estos pacientes tengan una mayor frecuencia de caídas, y en personas mayores pues esto conlleva fracturas y problemas de mala solución. Y también a nivel, por ejemplo, de la circulación, de conducir un coche, un paciente que tiene la visión limitada, por ejemplo, si le sale un niño entre 2 coches, no lo va a ver y lo puede atropellar. O sea que de cara a las repercusiones en cuanto a la vida normal del paciente, pues tiene repercusiones importantes. Por esto es muy importante hacer esta tarea preventiva, y relacionándolo con el Día Mundial del Glaucoma, el próximo día 12, pues bueno, que esta campaña que estamos realizando de prevención del glaucoma, intentamos llegar al resto de la población, incluso a aquellos pacientes que no tengan medios importantes para poder comprobar su diagnóstico. Hemos hecho una oferta pues muy aceptable en estas épocas de crisis, con estas pruebas que hemos explicado al principio, para que todos los pacientes puedan acceder y, bueno, por lo menos descartar y quedarse tranquilos de que no están sufriendo esta enfermedad de forma silente. Doctor, usted utiliza una nueva tecnología, una nueva técnica, el IFU, novedosa, pionera además en la isla, en el archipiélago, que ha tenido lugar en esta clínica donde nos encontramos. Cuéntanos un poquito cómo fue, Bueno, esta es una técnica, el HIFU significa ultrasonidos de alta frecuencia, que se viene utilizando en otras ramas de la medicina, por ejemplo para el tratamiento de cáncer de próstata, para otros tipos de tratamientos. Y la ventaja que nos aporta sobre las técnicas de las que ya disponíamos anteriormente es que es una técnica no invasiva. ¿Qué quiere decir que no es invasiva? Pues que no realizamos ningún corte sobre el ojo, simplemente el tratamiento consiste en colocar una sonda en la parte anterior del ojo, y con esa sonda aplicamos ultrasonidos en 6 zonas alrededor del blanco del ojo durante 4 segundos en cada zona. Sé que es un tratamiento muy rápido, y eso es todo lo que tenemos que hacer con el paciente. Lo único que hacemos es poner un poco de anestesia antes al paciente, porque si no le dolería. Después de la operación el paciente se va a su casa, y lo único que tiene en el posoperatorio es unos días de enrojecimiento leve del ojo, que al 4º o 5º día suele desaparecer, y un control de la tensión pues, adecuado, por lo menos hasta la fecha. Y en los estudios que se han hecho en el mundo se han tratado ya 600 pacientes, y el primer paciente que se ha hecho en Canarias pues lo hicimos aquí en el centro, y la verdad que el paciente está muy satisfecho. Ya a los 3 días se me dijo cuándo le podía operar el segundo ojo, o sea que yo creo que el paciente está bastante satisfecho. Sí, lo importante es que todos aquellos pacientes que tengan más de 40 años recuerden que deben hacer una revisión anual de su tensión ocular y de la situación de su campo visual y de su nervio óptico, para descartar que no existe
ninguna afectación de estos por esta enfermedad y con mayor insistencia en aquellos pacientes que sepan que tienen familiares que han padecido esta enfermedad. ¿Vale? Si realizamos esto, después tendremos una amplia gama de tratamientos para poderlo tratar, para evitar que no aparezca esta ceguera. Empezaremos con tratamiento los más suaves, con coliirios, con gotas. Si con estos tratamientos no conseguimos controlar la tensión ocular, pues disponemos ya de técnicas quirúrgicas muy variadas y esta última que hemos mencionado, pues la más novedosa y la menos invasiva.